Breve informe sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis dio comienzo con la publicación en 1900 de la interpretación de los sueños. El psicoanálisis creció en un terreno muy restringido. En sus orígenes tenía solo una meta: comprender algo acerca de la naturaleza de las enfermedades nerviosas, llamadas funcionales, y tenían como finalidad el remediar la impotencia en que hasta entonces se encontraban los médicos para su tratamiento. Los neurólogos de esa época habían sido educados por los hechos físico-químicos y anatomopatológicos, y, dependiendo al respecto del factor psíquico, no podían aprenderlo, y lo abandonaban a los filósofos místicos y curanderos. Lo consideraban acientífico. Todo sobre la enigmática histeria. En 1885 Freud estudiaba en Salpêtrière. Él halló que los estudiosos se sentían conformes respecto de las parálisis histéricas, respondiéndolos con la fórmula de que se basaban en las perturbaciones funcionales. Debido a esta falta de comprensión, perjudicaba la terapia de los estados patológicos, donde antes la terapia se tenía en medidas de tonificación, que estaban resumidas en prescripción de medicamentos, y en intentos de influjo anímico, muy inapropiados, también como amendramientos, escarnios, y como terapia específica de los estados neuróticos se tenía el tratamiento eléctrico. En 1880, el giro decisivo sobrevino en los fenómenos del hipnotismo. Solicitaron otra vez su ingreso en la ciencia médica. Dos doctrinas fundamentales e inolvidables estables del hipnotismo. 1. Las alteraciones corporales llamativas pueden ser el resultado de influjos puramente anímicos, activados por el hipnotista. 2. Tras la hipnosis de los sujetos, se tuvo la impresión más nítida de la existencia de procesos anímicos inconscientes. Era algo vivo, palpable, susceptibles de experimentación. Tales fenómenos mostraban innegables semejanzas con la exteriorización de muchas neurosis, que ayudaban para el estudio de las neurosis y de la histeria. En alguno de los experimentos de Charcot decía que ciertas parálisis sobrevenidas tras un trauma, un accidente, eran de naturaleza histérica, y mediante la sugestión de un trauma en estado de hipnosis pudo modificar artificialmente parálisis de estos mismos caracteres. Y el propio Charcot no siguió adelante en el empeño de obtener una comprensión psicológica de las neurosis histéricas, pero su discípulo, Pierre Janet, retomó los estudios de este. Con ayuda de la hipnosis, él pudo demostrar que las exteriorizaciones patológicas de la histeria mantenían una estable dependencia respecto de ciertos pensamientos inconscientes. El discípulo Pierre Janet caracterizó la histeria mediante el supuesto de una incapacidad constitucional para preservar la coherencia de los procesos anímicos, lo cual producía una fragmentación, una disociación de la vida anímica. El psicoanálisis partió de estas investigaciones de Janet, y para él era decisivo la experiencia de un médico de Viena, Joseph Breuer. Y en 1881, Breuer pudo estudiar y curar con la ayuda de la hipnosis a una muchacha de notables dotes, afectada de histeria. Sus resultados se dieron a la publicidad 15 años después, luego de aceptar como colaborador a Freud. El caso tratado por Breuer ha conservado hasta hoy un valor único para nuestra comprensión de la neurosis. Este caso era de la histérica Anna O. Ella enfermó mientras cuidaba a su padre tiernamente amado, y Breuer demostró que dichos síntomas se referían al cuidado del padre. Había que remitirse a la efectividad y al dinamismo de las fuerzas anímicas. Las ocasiones traumáticas y las mociones anímicas anudadas a ellas se habían perdido, para el recuerdo de la enferma como si nunca hubieran ocurrido, y los síntomas perduraban inmutables y empeoraban. La terapia para esta histérica fue recordar vía la hipnosis los traumas olvidados y reaccionar frente a ellos con potentes historizaciones de afecto. Y la génesis del síntoma histérico era que el afecto del proceso anímico de intensa investidura afectiva era esforzado fuera del procesamiento consciente normal, y así empujado por vía falsa. En la década de 1890, confirmados los resultados de Breuer en un número mayor de enfermos, Breuer y Freud descubrieron y resolvieron dar a luz a la publicación que tuvieran las experiencias y el intento de una teoría fundada en ellas,
que dio con la publicación de los estudios sobre la histeria en 1895. Y respecto a los estudios sobre la histeria, se tenía que el síntoma histérico se generaba cuando el afecto de un proceso anímico de intensa investidura afectiva era esforzado afuera del procesamiento consciente normal y así empujado por vía falsa. Y, en el caso de la histeria, se traspasaba a inervaciones corporales, pero mediante el refrescamiento de las vivencias de la hipnosis. Podía ser guiado de otro modo y transmitido. Y a este procedimiento los autores daban a su procedimiento el nombre de la catarsis, que era la liberación del afecto estrangulado. El método catártico es el precursor inmediato del psicoanálisis. Era un nuevo camino para el tratamiento médico de ciertas enfermedades nerviosas. Poco después de publicados los estudios sobre la histeria en 1895, se rompió la comunidad de trabajo de Breuer y Freud. Breuer era en verdad un médico internista. Él abandonó el tratamiento de enfermos nerviosos, y Freud, por su parte, se empeñó en seguir perfeccionando el instrumento dejando por su colega. Freud, por su parte, aportó a innovaciones técnicas que introdujo a los descubrimientos, que hizo que transformara el procedimiento catártico en el psicoanálisis. El paso decisivo que se tuvo en el psicoanálisis fue la decisión de renunciar a la hipnosis como recurso técnico, y esto se hizo por dos motivos. En primer lugar, porque no lograban poner en estado de hipnosis a un número suficiente grande de pacientes, y en segundo lugar, estaba insatisfecho con los resultados terapéuticos de la catarsis. Y como último, dependían los pacientes demasiado del vínculo personal del paciente con el médico. El abandono de la hipnosis tuvo como significado una ruptura con el desarrollo que el procedimiento había seguido hasta entonces. Algunos de los factores buenos de la hipnosis, y que debemos de agradecer. La hipnosis había prestado al servicio de aportar al recuerdo inconsciente del enfermo, lo olvidado por él. Como se había abandonado la hipnosis, debía ser sustituida por otra técnica, y Freud tuvo que reemplazarla por el método de la asociación libre. Y esta asociación libre se comprometía a los enfermos a renunciar a toda reflexión consciente y entregarse en calma concentración, y a perseguir sus ocurrencias espontáneas, involuntarias, de alguna forma. Estas ocurrencias espontáneas debían comunicar al médico, aunque tuvieran objeciones contra ellas, donde el pensamiento era demasiado desagradable, disparatado o carente de importancia, y que no venía al caso. Freud se dio cuenta que la expectativa de que, llamada la asociación libre, en realidad demostraría no ser tan libre, pues tras la sofocación de todos los propósitos de pensamiento consciente, saldrían a la luz una determinación de las ocurrencias por parte del material inconsciente. Y este material inconsciente no aportaba al olvidado mismo, pero sí indicaciones que el médico podía reconstruirlo, mediante ciertos completamientos e interpretaciones. Así, la asociación libre y el arte de la interpretación brindaron lo mismo que antes brindaría el recurso del psicoanálisis, que es la hipnosis. Y esta apreciación de los fenómenos de la resistencia permitió obtener uno de los pilares de la doctrina psicoanalítica de la neurosis, que era la teoría de la represión. Esta teoría de la represión se basaba en las impresiones y emociones anímicas, de las cuales los síntomas hacían ahora las veces de sustitutos, no habían sido olvidadas sin fundamento. Y este olvido sin fundamento, según creía Janet, no era más bien que por el influjo de otras fuerzas anímicas. Habían experimentado una represión cuyo resultado y cuya significación era justamente su apartamiento de la conciencia y su exclusión del recuerdo. Esta represión partía regularmente de la personalidad consciente, el yo, del enfermo, e invocaba motivos éticos y estéticos. Esto afectaba emociones egoístas y crueles. Podían resumirse bajo el nombre de emociones malas, sobre todo emociones sexuales de deseo. Los síntomas patológicos eran un sustituto de satisfacciones prohibidas. En la enfermedad parecía corresponder
a un dominamiento imperfecto de lo inmoral en el ser humano. El importantísimo papel que las mociones de deseos sexuales desempeñan en la vida anímica dio ocasión a estudiar en profundidad la naturaleza y el desarrollo de la pulsión sexual. Se comprobó que las vivencias y conflictos de la primera infancia cumplen un papel insospechadamente importante en el desarrollo del individuo. Dejan como secuela para la edad adulta predisposiciones imborrables. Es así como se descubre la sexualidad infantil, que se exterioriza en reacciones corporales como en actitudes anímicas. En el aspecto filosófico, la teoría entre las actitudes afectivas de la infancia se destacó el complicado vínculo de sentimientos con los progenitores, el llamado complejo de Edipo. La conducta de análisis hacia el médico llamaron la atención fenómenos de transferencia de sentimientos que adquirieron significatividad tanto para la teoría como para la técnica. La teoría del psicoanálisis toma el problema de lo inconsciente, el reconocimiento de una sexualidad infantil y la importancia acordada al factor sexual dentro de una vida anímica en general. Las pequeñas operaciones fallidas, como el olvido de nombres propios, los deslices en el habla y en la escritura, no se habían considerado hasta entonces dignas de recibir explicaciones. Pero se demostró con numerosos ejemplos en su obra Psicopatología de la vida cotidiana que tales sucesos poseen sentido y se generan en virtud de la perturbación de una intención consciente por otra, sofocada a menudo directamente inconsciente. Un paso adelante significó el análisis de los sueños en 1900 en su obra La interpretación de los sueños. Resultó que el sueño no está construido de otro modo que un síntoma neurótico. Si se indaga por medio de una técnica, se llega a un sentido secreto del sueño, a los pensamientos oníricos latentes. Este sentido es una moción de deseo que se figura como cumplida en el presente. Ese deseo secreto nunca puede expresarse de manera reconocible. Primero tiene que consentir una desfiguración, obra de fuerzas limitadoras censuradoras que operan en el yo soñante. Así nace el sueño manifiesto, tal como es recordado en la vigilia, desfigurado hasta volverse irreconocible por la censura onírica. El análisis puede desenmascararlo. La fórmula del sueño es un cumplimiento que está disfrazado de un deseo reprimido. Ahora bien, el sueño no es un síntoma patológico, sino una operación de la vida anímica normal. El sueño debe su génesis a la favorable circunstancia de que durante el estado del dormir paraliza la motilidad del ser humano. La represión se antepera tocándose en censura onírica. A partir de la interpretación de los sueños, el psicoanálisis alcanzó una doble significación. Ya no era solo una terapia de la neurosis, sino una nueva psicología. La acogida que se le deparó en el mundo científico fue poco amistosa. Durante casi un decenio nadie prestó atención a los trabajos de Freud. Fue hasta 1907 que un grupo de psiquiatras suizos se ocuparon del psicoanálisis y estalló en Alemania. Para el psicoanálisis estaba en su naturaleza despertar una contradicción particularmente violenta, hería los prejuicios de la humanidad culta en algunos puntos, sometía a todos los seres humanos a la reacción analítica que había estado reprimida. En este segundo decenio del psicoanálisis consistió un círculo en crecimiento de discípulos y partidarios, empeñándose en difundir doctrinas psicoanalíticas. La repulsión que experimentó el psicoanálisis en el mundo médico no desanimó a sus partidarios de desarrollarlo como una patología y terapias especiales de la neurosis. Los innegables éxitos terapéuticos superaban por mucho a todo lo alcanzado hasta entonces. En este desarrollo, la técnica del psicoanálisis se ha vuelto tan precisa y difícil como la de cualquier otra especialidad médica. Entre los conceptos auxiliares que posibilitan al médico el dominio del material analítico es el libido, que significa la fuerza de las pulsiones sexuales dirigidas al objeto. El estudio obligó a situar el libido de objeto a una libido yoica o narcisista. Estas dos fuerzas permitieron dar razón a un gran número de procesos de la vida anímica, tanto normales como patológicas. Insistir en lo erróneo del reproche de pansexualismo que tan a menudo se hace al psicoanálisis se echa mano de prejuicios populares, pues sexual se emplea en el sentido vulgar, no en el analítico. La psiquiatría pasó a ser el siguiente campo de aplicación del psicoanálisis y lo ha seguido siendo desde entonces, pues el estudio psicoanalítico de las neurosis puede brindar la preparación para entender la psicosis y que el psicoanálisis está llamado a posibilitar una psiquiatría científica futura.